buena, agradable y perfecta. Vamos a la palabra del Señor, pero antes quiero hablarte de algo que está ocurriendo. Y es que desde miles y miles de años la palabra del Señor fue establecida. La palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. El Señor habla y todo lo que el Señor habla es para nuestro propio beneficio. El Señor solo quiere el bien para nosotros. Por eso hoy el Señor nos va a hablar de lo que sucede cuando Él habla. Y quiero que me acompañes por allí. Vamos al Evangelio de Lucas. Acompáñame ya la palabra a Lucas, capítulo 8, y vamos a leer desde el verso 4, para que entendamos un poco lo que sucede cuando el Señor habla. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Leemos entonces Lucas 8, verso 4. Y hay un título allí, ¿lo quieren decir? Parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Gloria a Dios. Esta parábola también está allá en Mateos 13 y está también en Marcos 4. ¿Sí? Pero la vamos a leer desde Lucas 8, 4. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. ¿Lo tienen? ¿Me están siguiendo? Gloria a Dios. Dice el verso 5: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto a ¿qué? Junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Dice el verso 6: otra parte cayó sobre ¿qué? Sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Y el verso 7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Gloria a Dios. Dice el verso 8: y otra parte cayó ¿en dónde? En buena tierra. En buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es el título para esta palabra del Señor. Diga conmigo: yo soy buena tierra. Otra vez, diga conmigo, ponga su mano en el corazón y diga: yo soy buena tierra. Esa es la palabra que hoy vamos a escuchar. Y cuando tú dices yo soy buena tierra, pues el Señor te va a explicar por qué tú y yo somos buena tierra. Vamos a leer otra vez más la palabra y vamos a ir entrando en contexto, porque más adelante el Señor nos va a explicar de qué se trata esta parábola, porque el Señor está hablando en parábola. Leamos una vez más. Juntándose una gran multitud, o sea que había muchas personas que estaban allí juntándose para escuchar a Jesús. Dice también que los que de cada ciudad venían a él, o sea que no eran solamente de ese lugar, sino que de muchas ciudades venían las personas buscando escuchar la palabra de Dios. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, les dijo y les habló en parábola. Y yo quiero que sepas que las parábolas del Señor son para que escuchemos y entendamos las personas que estamos en Cristo. O sea, las personas que ahora ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Ya no los estamos haciendo nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por eso Él habló en parábolas, y en muchos capítulos de la Biblia el
Señor nos hablaba en parábolas. Dice el verso 5, y el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Cuál es la semilla? ¿Qué es lo que el sembrador estaba sembrando? ¿A qué se refiere el Señor con la semilla? Di conmigo, la palabra. El Señor estaba sembrando la palabra, pero Él en parábolas habla de una semilla. ¿Y por qué el Señor hace semejanza a de la palabra con una semilla? Vamos a ver por qué. Dice, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Vamos a mirar un momentico acá, iglesia. Tú has ido por un sendero donde no hay todavía pavimento, sino que uno ve como que hay un caminito, una parte despejada, donde no nacen árboles, donde no nace maleza y eso. Pues no nace maleza ni nada porque por ahí pasan las personas y al pasar por allí, pues nada nace allí porque está pisado, porque esa tierra está árida, está golpeada, está aprietada. Entonces una semilla que cae allí, pues difícilmente va a nacer. ¿Por qué? Pues porque es un camino, cayó junto al camino. Sigamos entonces. Dice entonces que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, recuerda, ¿quién es el sembrador? ¿Quién salió a sembrar? Repite conmigo, Jesús. Jesús es el que siembra. ¿Y qué es lo que siembra? Su palabra. Entonces sembró esa semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Hollada es pisoteada, fue pisada. Acuérdate, mira, van por el camino y una semillita cae en el camino, pero como pasan muchas personas, pues esa semilla fue pisoteada, o sea, fue hollada, fue pisoteada. Y las aves del cielo la comieron. ¿Qué pasa con una semillita que está allí, no entra en la tierra, no germina? Pues, ¿qué pasa con esa semillita? ¿Quién se la come? Las aves. Tú ves las aves que bajan y buscan semillitas y eso es lo que ellos comen y con eso se alimentan. O sea que esa palabra, esa semillita, con esa semillita no pasó nada. Absolutamente nada, porque cayó en el camino, la pisaron y viene una ave y se la comió. Eso es lo que el Señor nos está mostrando hasta allí, pero ahora nos va a mostrar de qué se trata todo esto. Dice entonces el verso 6, otra parte cayó ¿sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Me están siguiendo? Sobre la piedra. Yo quiero que por favor no te separes de la palabra, porque la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y qué bendición cuando tú me estás siguiendo allí. Otra vez, el verso 6 dice, otra parte cayó ¿sobre qué? La piedra. Sobre la piedra. Y nacida se secó porque no tenía humedad. Mira, ¿qué pasa cuando una semillita la ponemos en un lugar donde de pronto haya polvo, donde haya así? De pronto la semillita germina. Pero si no germina donde hay bastante tierra y tierra pues abonada, tierra buena, pues esa semillita de pronto va a nacer, pero no va a surgir. ¿Por qué? No va a crecer. ¿Por qué? Pues porque tiene suficiente tierra. Entonces esta cayó en una piedra, cayó en los pedregales, en una piedra. En los otros evangelios vemos cómo habla de pedregales, cómo habla así, y ahora te quiero explicar eso, pero sigamos con el verso 7. Otra parte cayó ¿entre qué? El verso 7, entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Pero viene lo que somos nosotros, di lo que soy yo. Lo que soy. Otra vez dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Esta parábola del Señor, el Señor no le explica. Sigamos leyendo. Verso 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Mírame acá, iglesia. El Señor hablaba por parábolas
Porque los discípulos, los que lo estaban siguiendo, los que estaban haciendo su voluntad, estaban en Él estaba con ellos lo estaban siguiendo y obviamente lo iban a entender porque ellos estaban en el Espíritu. Di conmigo, en el Espíritu. Porque las cosas del Señor, la palabra del Señor se discierne en el Espíritu. En la carne nadie va a entender esto. Alguien que esté en la carne escucha esto y solamente está viendo las aves que comen la semillita que cayó allí y todo lo que expliqué ahora. Por eso Dios va a hacer que entendamos las cosas de otra manera. Cuando a una persona se le habla y no está en Cristo, esta persona entiende en su carne, entiende en su propio entendimiento, no en el entendimiento de Dios. Por eso el Señor hablaba en parábolas y yo quiero que me acompañes por favor y separa allí Lucas, pero acompáñame a Isaías, acompáñame por favor a Isaías 6. Isaías 6 y vamos a leer los versos 9 y 10. Isaías 6, versos 9 y 10. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice entonces Isaías 6, dice 6, 9. Leámoslo desde el 8. Leámoslo desde el 8, Isaías 6, 8. Cuando lo tengan, le dices un poderoso amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Acuérdate que aquí Dios le está hablando al profeta Isaías. Le da una orden, vamos a leerlo. Dice: después oí la voz del Señor que decía, una pregunta allí, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, dice Isaías. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. Isaías 6, verso 8. Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 9: y dijo, andad y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Mírame acá, iglesia. Dios quiere que tú y yo seamos espirituales para que podamos entender la palabra del Señor. Pero el Señor le dice allá a Isaías que vaya y selle los ojos de estas personas, el oído de estas personas, para que no entiendan, para que no haya en ellos sanidad, para que no sea libre, porque testarudo les hablan la palabra del Señor y ellos no quieren entender. Y el Señor dice, entonces, para los que sí quieren entender, mi palabra no es para el que no quiere. Él no obliga a nadie, iglesia. Dios no obliga a nadie. Él quiere que todos seamos salvos. El Señor quiere que todos vengamos a su presencia, que todos gocemos de esa vida abundante que el Señor quiere entregarnos. Pero el Señor nunca va a obligar a nadie. Por eso el Señor quiere que nosotros hablemos en el Espíritu, para los que están en el Espíritu entiendan las cosas que son del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigamos entonces leyendo. Vuelve allí a Lucas y vamos al verso 10. Amén. Lucas 8, verso 10. Gloria a Dios. Y dice: y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios. Mírame acá, iglesia. A nosotros nos es dado conocer los misterios del reino de Dios. Por eso estás en este lugar, por eso estás viendo ese video, porque es para nosotros esta palabra. Amén. Sigamos leyendo. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean
y oyendo no entiendan. Iglesia, las personas que no están en el Espíritu, por más que les expliques esta palabra, por más que trates de enseñarles, no lo van a entender. ¿Por qué? Porque ellos siguen en su carnalidad, siguen siendo testarudos y para ellos esto ni siquiera es importante. Para ellos esto no tiene ninguna relevancia, esto no tiene ninguna importancia. Para ellos esto es como una fábula, es como que no sirve para nada, diferente para nosotros que ya valoramos y entendemos. Dice el verso 11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Recuerda, la semilla en esta parábola es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esos son los de junto al camino. Viene Satanás y arrebata la palabra. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando predica la palabra, que cuando le habla a alguien de las cosas de Dios, esta persona prefiere mirar por allá el cuadro, prefiere mirar por otro lado, pero esa persona ni siquiera recibe lo que usted le está diciendo. Y si de pronto alguna cosa le parece interesante, al instante ya eso ni siquiera se acuerda de lo que le dijeron. Esos son los de junto al camino. Esas personas, por más que estas personas uno les hable, les predique la palabra, para ellos eso no importa. Usted le dice, es que Jesús vino a dar de salvación, vida eterna, y dicen, ¿y eso para qué me sirve? Yo no quiero eso. Ni siquiera te atienden, o si te atienden lo hacen allí como por sacarte del paso, como por atender a alguien, pero como por salirse de esa situación. Estas personas finalmente están bajo una cobertura demoníaca, y te lo quiero decir de esa manera, porque el que roba, y aquí dice el que roba, esta palabra es Satanás. Estas personas están con un corazón dispuesto para cualquier cosa, menos para Dios. Estas personas ni siquiera creen muchas veces en nuestro Señor Jesucristo, o estas personas tienen su alma ya dispuesta para lo que sea, menos para atender a Dios. Y estas son las personas que el Señor se refiere en la parábola, que están junto al camino. Así que estas personas, el que le está robando la bendición a estas personas, el que está robando su entendimiento y todo lo que pasa allí es Satanás. Recuerden que tenemos tres enemigos. El primero es Satanás, el segundo es el sistema pecaminoso que le llamamos mundo, y el tercero es nuestra propia carne. Así que estas primeras personas que el Señor menciona en la parábola del sembrador, el que le está quitando la bendición es Satanás. Y dice también la parábola que la semilla es hollada, o sea, es pisoteada, es despreciada. Cuando tú pisoteas algo, es porque es algo despreciable, porque algo que no te sirve, que no lo quieres en tu vida, entonces lo pisoteas. Yo no sé si alguien ha matado un insecto, una cucaracha, que lo pisas y como que no quieres ni mirarlo, pero lo desprecias. Y la palabra de Dios, la parábola dice que la semilla es hollada, es pisoteada. Así que este primer grupo de personas son estas personas que están de verdad atadas por Satanás y no quieren para nada recibir la palabra del Señor. Sigamos leyendo. El Señor está explicando. Dice entonces el verso 13: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Me detengo un momento allí. Mira, hay personas que uno les habla del Señor y estas personas se gozan. Ay, sí, sí, a mí me gusta eso, y lo atienden. Y estas son la segunda parte, donde dice
que ellos reciben la palabra con gozo en su corazón. Dice, entonces leamos otra vez el verso 13: los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se apartan. Mira, estas personas vienen a la congregación o tú estás predicándoles allá afuera y ellos reciben la palabra del Señor, pero la reciben, la atienden, pero no la guardan en su corazón. Ellos simplemente la tienen allí porque la escucharon. De hecho, hay personas que uno les habla la palabra y ellos la saben, la conocen, pero no la tienen en su corazón, solamente son oidores, no hacedores de la palabra. Ellos solamente la reciben, les parece bonito y hasta se gozan y pueden venir a la congregación y levantan sus manos y dan hasta gloria a Dios y hablan hasta bonito, pero ellos no son hacedores de la palabra, ellos no se apropian de la palabra, ellos no viven la palabra, ellos solamente son oidores, no hacedores. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando viene la prueba y entonces Dios nos guarde, pero viene la enfermedad y entonces viene la enfermedad, ellos se olvidan de Dios y se van por allá de hechicero o se van por allá a buscar cualquier cosa menos a Dios, y mucho menos se acuerdan de esa semilla que fue sembrada, ¿sí? Donde dice que nuestro Señor pagó por nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. O sea, ellos no ponen por obra la palabra, ellos no la atesoran, ni siquiera la viven. Por eso ellos son como si no tuvieran raíz. Una semilla que nace sobre una roca, sobre una piedra, pues esa semilla no tiene cómo alimentarse, no tiene raíz, está superficial, es algo por allí como que no pasa nada. Entonces mira, la primera semilla la robó Satanás, esta segunda semilla la roba el mundo, y conmigo, el mundo. Su sistema pecaminoso se roba esa palabra porque ellos prefieren ir donde cualquier otra persona menos a consultarle a Dios, y la palabra no la tienen en cuenta para nada, pero ellos sí creen en mil otras cosas, y esas personas, entonces la palabra no surge, nace pero se cae rápidamente porque no tiene raíz. Pero no la guardan en su corazón, no la ponen por obra, solo son oidores. Vienen las pruebas y dice la palabra de Dios y tropiezan, y hasta ahí llegó. Ni siquiera se vuelven a acordar de Dios. Sigamos leyendo. Dice también el verso 14: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Estas personas, mírame acá, son personas que pierden la semilla por su carne, por el propio yo. ¿Por qué? Porque son estas personas que sí van, reciben palabra, hasta aprenden palabra del Señor, pero ¿qué pasa? Ellos están más pendientes de cualquier otra cosa que de Dios. A Dios no le dan el primer lugar. Su palabra está allí. Para ellos la palabra del Señor está por allá en segundo o tercer plano. Para ellos es más importante los afanes del mundo. Para ellos están más pendientes del dinero, de la vanidad, del qué dirán, de la posición social, de los negocios, de cualquier cosa. Mire, cualquier cosa para ellos es más importante que la palabra del Señor. A Dios lo tienen por allá como en segundo o tercer plano, cuarto plano, pero para ellos es más importante los afanes de este mundo. Ellos necesitan tener dinero, ellos necesitan tener buena posición, ellos necesitan quedar bien con todas las personas. A ellos la palabra del Señor la tienen por allá por si acaso, porque hay que ir el domingo a la iglesia porque es que yo soy cristiano y voy a ir, pero es por mantener un estatus o por mantener de pronto
el que dirán, no, ay, es que esta persona es buena porque va a la iglesia, estas son las personas que crecen entre los espinos, estas personas crecen en medio de cantidades de cosas y no cambian su corazón y su mente, sino que todo el tiempo están pendientes de cualquier cosa, mantienen afanados, mantienen preocupados, angustiados y no se pegan de la palabra y no la ponen por obra, mucho menos. Estas personas en cualquier momento hasta se pueden alejar de Dios y pueden abandonar el camino del Señor. Pero entonces viene la otra palabra, leamos el verso 15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué, iglesia? Con perseverancia, o sea, avanzan todo el tiempo, insisten todo el tiempo. Estas personas son las personas que guardan realmente en su corazón, porque la tierra, tócate el corazón, la tierra donde se siembra la semilla es el corazón. Por eso nosotros tenemos un corazón que quiere, que recibe, que guarda la palabra, que la atesora, que se apropia de ella, y no importa lo que venga en nuestra vida, escrito está. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue tentado? Jesús fue tentado, ¿y cómo se defendió Jesús? ¿Con qué se defendió Jesús? Con la palabra del Señor. Pero ¿cómo se podía defender Jesús con la palabra del Señor? Pues porque sabía la palabra del Señor, porque leía constantemente. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo citó Isaías y citó toda la palabra. ¿Por qué? ¿Y cómo se defendió con la palabra del Señor? Así que el Señor quiere que nosotros seamos esa buena tierra, que nuestro corazón sea esa tierra abonada, donde la palabra del Señor entra y empieza a dar fruto. Pero ¿por qué el Señor quiere que nosotros demos fruto? Porque es para nuestro propio beneficio. El Señor no quiere que nosotros seamos esa tierra buena porque a Él le plació, porque no, Él quiere todo para nuestro propio beneficio. Si nosotros atesoramos la palabra y la ponemos por obra, pues nada ni nadie nos va a poder hacer daño. Porque yo puedo simplemente decirle al mundo o a Satanás o a mi propia carne que pena, pero aquí manda es la palabra del Señor. Aquí en mi vida gobierna lo que está escrito por Dios, por el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de José y ahora el Dios de nosotros. Y lo que está escrito se tiene que cumplir, así que ninguna aflicción, ninguna situación, ningún problema va a poder dañarnos si nosotros somos esa tierra que da buen fruto. Pero yo quiero que leamos, sigamos leyendo, porque esta parábola también nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, también la escribió a través de Mateo también y también de Marcos. Y entonces yo quiero explicarte algo. La mayoría de los evangelios, todos los evangelios, los 4 evangelios, hablan exactamente lo mismo. Y tú dirás, es como repetido lo que dice un evangelio del otro, y es verdad. Pero eso es, y quiero explicártelo, por qué los evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿por qué hablan todo igualito y cuentan lo mismo? Porque depende de la perspectiva, depende de la persona que está escribiendo, pero finalmente están escribiendo lo mismo. Por eso, cuando tú ves esta parábola, que también está allá, esta parábola también está en Mateo y también está en Marcos, ves que es muy parecida, pero hay algunas cosas que la diferencian. Te doy un ejemplo. Sucede un accidente, colisionan 2 vehículos, ¿sí? Y estos 2 vehículos colisionan, pero hay una persona por allá en el norte, otra por acá en el sur, otra
otro en el oeste, otro en el este, y todos están viendo la colisión. ¿Sí? Y se golpean estos vehículos y entonces hay un accidente allí, de pronto hay personas golpeadas o heridas, ¿sí? Y entonces le preguntan al que está en el norte, venga, ¿usted qué fue lo que vio? Y esta persona dice, no, yo vi cuando estos dos carros golpearon y el que salió de la izquierda hizo una mala maniobra y el otro vino y golpeó. Y entonces le preguntan al que está por allá en el sur, ¿y usted qué fue lo que vio? No, yo vi que el de acá tuvo la culpa porque este se metió antes de que el semáforo, yo estaba viendo el semáforo también, y todos dan una versión diferente, pero del mismo acontecimiento. De esa manera son los evangelios, ¿sí? Todos eran personas diferentes. Cuando tú ves los evangelios, ven por ejemplo a Mateo. Mateo, ¿quién era? Mateo era un recaudador de impuestos que el Señor llamó, fue transformado y desde lo que era escribió, ¿sí? El Evangelio de Mateo que conocemos. ¿Quién era Marcos? Marcos era una persona que ni siquiera dice cuál era su profesión. La Biblia no menciona cuál era la profesión de Marcos, pero sí menciona que era hijo de una mujer que era muy adinerada. O sea, él venía de una familia muy adinerada, ¿sí? ¿Quién era Lucas? Pues Lucas era un médico. Entonces mira cómo las personas, dependiendo de lo que son, así mismo pueden escribir y relatar algo, ¿sí? ¿Quién era Juan? Pues Juan era un pescador que pescaba con Santiago y también con Pedro, con Andrés. Bueno, era uno de los pescadores. Entonces tú puedes ver que las cuatro personas eran personas diferentes. Y asimismo escribían todo lo que veían y lo que habían vivido con Jesús. Por eso yo te invito a que vayamos allá a Mateo. Acompáñame a Mateo, capítulo 13. Capítulo 13, verso 1. Y vamos a leer lo mismo, pero mira que hay algo ahí diferente que se puede sumar en esto de la semilla de la parábola del sembrador. Mateo 13, 1, y leámoslo rápidamente. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Mira que esta parte no la menciona nuestra versión de Lucas, ¿cierto? Ni la va a mencionar, y ahora lo vamos a ver, la versión de Marcos. Pero mira ahí como dice: en aquel día salió